Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que el Señor me les bendiga. Como todos los martes, ¿verdad? Tenemos otra pequeña enseñanza, otra pequeña prédica, como ustedes le quieran llamar. Pero todos los martes venimos exponiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, la cual es buena estar atento a ella como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, ¿verdad? Hoy es un día muy especial, ya que Dios me ha permitido cumplir un año más de vida y le agradezco a Dios por esa oportunidad que Él me da, ¿verdad? Y todavía más agradecido porque Él es misericordioso, Él es bueno, Él es fiel. ¿Y cómo no agradecerle a mi Padre Celestial? Agradeciéndole también por la oportunidad que Él me da de llevarles una palabra a ustedes que siempre pues miran mi enseñanza, agradeciéndole a Él por ustedes y pidiéndole también a Dios pues que llegue a más corazones su palabra, que puedan darle like a los videos y compartir y suscribirse a mi canal de YouTube, ¿verdad? Sabemos que YouTube no nos ayuda en compartir los videos, pero solo ustedes lo pueden hacer, compartir los videos para que pueda llegar a más personas. Y sin más que decir, pues vamos a la enseñanza. Y el título que le he puesto es: el cielo va a estar lleno de ex, ¿verdad? No ex novio ni ex marido, sino que el cielo va a estar lleno de ex. Ese es el título que le he puesto a esta enseñanza. Y lo vamos a basar en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En la versión de Reina Valera, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Verdad? La Biblia es clara cuando nos dice que los que practican estas cosas o llevan un estilo de vida practicando estas cosas no heredarán el reino de Dios. Porque también la Biblia enseña que Dios aborrece el pecado, ¿verdad? Sea pequeño o sea grande. No importa la magnitud del pecado. También apoyándolo con la Biblia, dice Dios en su palabra, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice la Biblia: pero los cobardes e incrédulos, los depravados, los asesinos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. También allí mismo en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 22, versículo 15, dice la Biblia: fuera, en cambio, quedan los depravados, los hechiceros, los lujuriosos, los asesinos, los idólatras y todos cuanto hacen de la mentira el programa de su vida. Sabemos, ¿verdad?,
que toda la humanidad, hombres, mujeres, quedaron bajo el juicio de Dios cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Allí entró el pecado en el mundo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y quedaron expuestos al juicio de Dios. Ciertamente Dios no se complace en la injusticia, no se complace en los que practican o hacen el mal, ¿verdad? Todos estamos, ¿verdad?, expuestos al juicio, al santo juicio, al justo juicio de Dios, ¿verdad? Pero pongamos atención lo que la Biblia nos dice, y la Biblia dice que no, y pone en la misma línea al pecado que tal vez, ¿verdad?, mucha gente lo tienen por pequeño, y es la mentira. Y es igual que el que fornica, que el que asesina, ¿verdad?, el que viola, dándonos cuenta que Dios te juzgará, cual sea que sea tu pecado. El mentiroso tendrá su juicio, el idólatra tendrá su juicio, el borracho tendrá su juicio, el fornicario tendrá su juicio, el asesino tendrá su juicio, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un predicador o un maestro o un evangelista te llame al arrepentimiento, es porque así se predicó desde siempre. Desde siempre así se predicó. Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, Dios levantó a profetas de él para amonestar al pueblo de Israel y llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel y volverse al Dios Todopoderoso, al único Dios. Incluso nuestro Señor Jesucristo, cuando Él anduvo aquí hace 2000 años aproximadamente en la tierra, mandó a la gente a arrepentirse de sus pecados y creyeran en el Evangelio. Cuando te dicen arrepiéntete de tus pecados, es porque sin arrepentimiento tú no puedes acercarte al Señor. Tienes que venir en arrepentimiento y fe. Pero ciertamente yo he oído a personas que tienen este pensamiento, ¿no? Dicen, yo no le hago mal a nadie, yo no he asesinado a nadie, yo no he violado a nadie, yo no digo malas palabras, yo no soy homosexual, yo no soy lesbiana, yo no practico la fornicación, yo no soy un adúltero, yo no soy un inmoral, etcétera, etcétera. Y la gente pone de excusa eso, ¿verdad? Pero bíblicamente eso no es cierto. Bíblicamente, si tú tienes ese pensamiento, tú te estás engañando a ti mismo y te haces mentirosos. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia. Dice la Biblia. Dice Dios en su palabra. Dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si la verdad no está en nosotros, quiere decir que mentimos. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los mentirosos? No tendrán parte en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad?, nos dejó muy claro lo que Él piensa del pecado. Y los que tal hagan
son merecedores del infierno. Pero miremos este tipo de pecado, o lo que el Señor Jesús se refiere a este pecado en Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21 dice la palabra de Dios: oyeron que fue dicho a los antiguos, ¿verdad? No matarás, ¿verdad? Este es un mandamiento de los que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Sigue diciendo: y cualquiera que matare será culpable de juicio, dice. Ese fue el propósito de la ley, ¿verdad? Mostrarnos el pecado. Sigue diciendo: pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor dice eso. Son palabras del Señor Jesucristo. También el versículo 27 del mismo capítulo, ¿verdad?, de Mateo capítulo 5, nos dice: oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Este es otro mandamiento que fue dado en la ley. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que mire, ¿verdad?, a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así dice el Señor. Así que despójate de esos pecados que te pueden llevar al infierno. Pregunta: ¿ustedes creen que Dios puede ser engañado? ¿Ustedes creen que Dios puede ser burlado? La misma palabra de Dios dice en Gálatas 6:7, dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sigamos bíblicamente exponiendo que Dios no se complace con los que practican estos pecados, ¿verdad? También allí mismo, en Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice la Biblia: sabido es cómo se comportan los que viven sometidos a sus apetitos desordenados, dice. Son adúlteros, lujuriosos, libertinos, idólatras, supersticiosos, alimentan odio, promueven contiendas, se ensarzan en rivalidades, rebosan rencor, son egoístas, partidistas, sectarios, envidiosos, borrachos, amigos de orgías y otras cosas por el estilo. Les advertí en su día y ahora vuelvo a hacerlo. Esos tales no heredarán el reino de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, le dice a la iglesia de Galacia estas cosas. Que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia nos muestra una lista de pecados que los hombres y las mujeres practican, que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lujuria, la idolatría, la hechicería, ¿verdad?, las enemistades, los pleitos, los celos, las herejías, la envidia, ¿verdad?, la borrachera, el asesinato, ¿verdad?, los afeminados, los homosexuales, las lesbianas, los ladrones, los ávaros, los maldicientes, los estafadores, cobardes, incrédulos, abominables, soberbios, mentirosos, blasfemos. Todos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte, dice la Biblia. Ya la Biblia nos dejó en claro este punto. Dios quiera
que el Espíritu Santo les convenza de esto. Pero volvamos, ¿verdad?, al capítulo 6 de 1 Corintios y miremos el versículo 11. Dice la Biblia: y esto es lo que antes eran algunos de ustedes. Por eso el título que le puse, ¿verdad? El cielo va a estar lleno de ex adúlteros, ex fornicarios, ex idólatras, ex hechiceros, ex asesinos, ex violadores, ex incrédulos, ¿verdad?, ex celosos, ex borrachos, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa razón estarán en el cielo y no en condenación, ¿verdad? La segunda parte del versículo nos dice la razón, ¿verdad?, por qué el cielo va a estar lleno de estas personas, de estos ex. Y dice la segunda parte del versículo: pero ya han sido purificados, santificados y justificados en el nombre de Jesucristo, el Señor, y por la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Y este ejemplo es el ladrón junto a la cruz de Jesús. En Mateo capítulo 27, versículo 38, dice la Biblia: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lucas narra, ¿verdad?, en el capítulo 23, versículo 39, ¿verdad?, y les llama de otra manera: uno de los malhechores, ¿verdad? Lucas se refiere a ellos como malhechores, que estaban colgados, les injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿verdad? Versículo 40, dice la Biblia: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mateo lo relata como ladrones, Lucas lo relata como malhechores. Ciertamente practicaban el pecado. Puede ser que también hayan sido borrachos, hayan sido asesinos, lujuriosos, maledicientes, ¿verdad? La Biblia no es explícita en eso. De que sí no tenemos dudas es de que merecían el infierno, porque practicaban estos pecados, ¿no? El uno se fue al infierno, el texto lo dice, pero el otro, Jesús le dijo que iba a estar con él en el paraíso en ese momento en que muriera, ¿verdad? Una de las razones por la cual estará en el cielo este ex ladrón, ex malhechor, es que se dio cuenta de su situación, de sus pecados. Reconoció que merecía el infierno porque practicaba el pecado, diciendo: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Cosas que hoy en día la gente no es capaz de reconocer. Son cobardes, no son honestos, no miran el pecado como pecado. Como la razón por la cual pasarán una eternidad en condenación, en tormento. Ya se acostumbraron a vivir así, en pecado. Están cómodos viviendo así, ¿verdad? Yo, amigos, hermanos, yo me pongo de ejemplo. Yo me pongo de ejemplo. Y Dios es testigo de cuánto tiempo viví cómodo en mi pecado de fornicación. Hasta que el Espíritu Santo me convenció de que así, yendo todos los días a la iglesia, siendo religioso y practicando ese pecado, iba
derechito al infierno. Pero Dios en su infinita misericordia me concedió abandonar ese pecado. Y le doy gracias a Dios, porque todas las noches yo le pedí a Dios que tuviera misericordia de mí, que me permitiera abandonar ese pecado. Ciertamente la Biblia nos enseña que tenemos un enemigo y la Biblia le llama carne, el cual es contra el espíritu y estos se oponen entre sí. O sea que nuestra lucha es hasta que nosotros nos muramos y nos vayamos con el Señor. Dice Pablo, ¿verdad?, en Romanos: miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo luchando y diciendo que hasta que muramos vamos a tener esa contienda de la carne con el espíritu. Hay una frase o una palabra que nos diferencia de entre los incrédulos, ¿verdad? A nosotros los cristianos e incrédulos, y es la práctica. Esa palabra es la que nos diferencia con los incrédulos, que el cristiano, ¿verdad?, el que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. Pero el incrédulo se va a sentir cómodo en su pecado. Se va a sentir cómodo en su pecado. Un nacido de nuevo no practica el pecado. Es una lucha de toda la vida, ¿verdad? Porque ciertamente el pecado no va a salir de nosotros, pero ya no somos esclavos del pecado para obedecerle y estar sujeto a él. No. También el ladrón junto a la cruz reconoció que Dios es justo, santo y misericordioso. Versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Como este ladrón hay muchas personas que no temen a Dios Todopoderoso, ¿verdad? El ladrón, ¿verdad?, que se fue al paraíso con Jesús, él fue sincero, tuvo temor a Dios y el Espíritu Santo se encargó en abrirle los ojos de su entendimiento y convencerlo de pecado, de juicio y de justicia. Él volteó a ver a Jesús y vio que él no merecía estar allí. Él no había hecho ningún mal. Él es puro, sin mancha. Jesús es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. No como los que ofrecían en el antiguo pacto cada año. Y lo seguían haciendo, y lo seguían haciendo, y lo seguían haciendo. Morían los sacerdotes, ¿verdad? Y los que seguían, lo seguían haciendo, sacrificio tras sacrificio. No, pero Jesús murió una vez y para siempre. Y ahí pagó por todos nuestros pecados. Allí mi pecado, mis pecados, tus pecados, Él los llevó en su cuerpo. Él estaba muriendo por los pecados de esos dos ladrones y de todo el mundo. Pero a diferencia de uno, el otro creyó que Él era Hijo de Dios Altísimo. Él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció estar en pecado. Él reconoció que Dios es justo, santo y misericordioso. Él tuvo fe en Jesús, viéndolo como el recipiente de sus pecados, como el pagador de todos sus pecados, como el que revivió como el que recibió toda la ira de Dios, que Él, que yo, que tú, que todos merecían. Jesús recibió la ira de Dios. Jesús recibió la ira de Dios.
para que hoy tengamos esa salvación tan maravillosa. Jesús, lleno de amor, lo mira al ladrón de la cruz y le dice: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos sabemos que este ladrón que recibió el perdón de sus pecados y el otro que se condenó estaban allí para morir. Ellos sabían que iban a morir. Ellos estaban condenados a muerte. Todos los que iban a ser crucificados es porque ya la muerte ya la tenían segura. Ese es el único caso que sale en la Biblia de un arrepentimiento en su lecho de muerte. No se bautizó, no se congregó, no hizo ninguna otra cosa, dándonos a entender el Señor, la Biblia, que la salvación es 100% de Dios y que nosotros no podemos hacer nada para ganarla. La salvación es gratuita. Nosotros no podemos hacer nada. Solo mirar a la cruz y poner nuestra vista en ese sacrificio que Jesús Dios hizo para que hoy gocemos de esa salvación tan maravillosa que tenemos mediante Jesucristo. No hay ninguna otra persona, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni el Papa, que podamos ser salvos. Solo por medio de Jesucristo podemos ser salvos porque Él pagó en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Pero hay otra cosa, algo importante, que nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Este ladrón sí sabía que en ese momento iba a morir. Nosotros no lo sabemos. Ciertamente podemos morir ahí ahorita en unos segundos, en unos minutos. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe cuándo es el día que vamos a partir de este mundo. Por eso si tú has sentido que Dios te ha llamado, si tú has atendido al llamado de Dios, has sentido en tu corazón que Dios te ha llamado y que has elegido seguirlo. Has elegido seguirlo. Yo te digo, bautízate, congrégate, santifícate, preséntate en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es el culto, ese es nuestro culto racional, presentar todos nuestros miembros, ¿verdad?, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Verdad? Tú puedes ser otro ex en el reino de Dios y presentar tu vida para darle la gloria y la honra a Dios, y juntos llevar una vida agradable a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amigo, hermanos, compañero, que Dios me les bendiga, Padre. Que Dios me les bendiga grandemente y que Dios tenga misericordia de todos. Que el Espíritu Santo nos convenza de juicio, de pecado y de justicia. Vamos a orar y pedir, hermano, quería pedirle que oremos por un amigo. Él se llama Ramón García. Pidámosle a Dios por él. Pidámosle a Dios que
tenga misericordia de él, de su familia. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, mi Dios. Te damos las gracias, Padre, por este día tan maravilloso, tan precioso que tú nos has regalado, mi Dios. Te agradecemos por los alimentos, te agradecemos por nuestro trabajo, te agradecemos por la salud, te agradecemos también, Señor, por las enfermedades, las pruebas y las tribulaciones, mi Dios, sabiendo, mi Dios, que ellas conduce a que tengamos paciencia, mi Dios. Produce en nosotros paciencia, mi Dios. Padre, ahora te pedimos especialmente, mi Dios, por Ramón García, Padre. Un amigo mío, mi Dios. Un hombre, Padre, que ha escuchado tu palabra, mi Dios. Un hombre trabajador, mi Dios. Un hombre que hasta la fecha de hoy, mi Dios, ha sido esclavo del pecado, mi Dios, o es esclavo del pecado. Padre, te pido, mi Dios, que puedas tener misericordia de él, que puedas liberarlo, Padre, de esa esclavitud. Que el Espíritu Santo, mi Dios, lo convenza, que se pueda arrepentir y creer en tu obra expiatoria, mi Dios, en tu obra sustitutiva, mi Dios, porque ciertamente nosotros merecíamos estar allí recibiendo toda la ira de Dios, pero tú en tu infinita misericordia, en tu infinito amor, entregaste a tu Hijo amado para que llevara todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, mi Dios, en su cuerpo, y así mostrarle al mundo, mi Dios, cuánto nos ama. Bendice a su familia, a su hijo, Padre. También te pido, mi Dios, por los que escuchan, por los que miran estos videos, mi Dios, que pueda despertar en ellos esa hambre, Señor, de buscar tu palabra, de buscarte a ti, mi Dios, y que puedan atender al llamado que tú les hagas, mi Dios, porque ciertamente tú eres el que nos ha amado primeramente a nosotros, mi Dios. Bendice, Señor, mi ministerio. Bendice tu palabra, y Señor, y dame más hambre y más sed de buscar tu palabra, mi Dios. Y dame la oportunidad de seguir llevándoles tu palabra a estas personas que me escuchan, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Que Dios me les bendiga. Acuérdese de compartir, de dejar su like, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en nuestros corazones. Saludos.